Buenas tardes compañeros, pues hoy vamos a resolver el ejercicio número 5 del tablero y pues que tiene que ver con caída libre y movimiento en dos dimensiones. Pues el enunciado dice así: imagine que está en la azotea del edificio IP de física a 53 metros del suelo. Entonces, su profesor de física, que mide 1,70 metros de estatura, camina junto al edificio a una rapidez constante de 1,10 metros por segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar él cuando usted suelte el huevo? Suponga que el huevo está en caída libre. Entonces, bueno, en primera instancia, aquí podemos guiarnos por la imagen y lo primero es identificar el sistema de coordenadas que vamos a emplear para realizar el ejercicio. Entonces, el sistema propuesto es el siguiente. La idea es que justo el borde por donde se va a dejar caer el huevo sea el eje Y y por debajo tenemos el eje X. Por ello, todo lo que esté de este lado será negativo en cuanto a posición y si hablamos del eje X. Y de la misma manera con el eje Y. Entonces, pues la idea, lo primero es recoger los datos necesarios. Vamos a trabajar con una gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, tenemos una rapidez constante, tenemos la altura del edificio y tenemos la altura del profesor. Y ya más adelante vamos a entender por qué tenemos también la posición final del profesor, pero lo que realmente queremos hallar es la posición inicial. Listo. De esta manera empezamos. Entonces tenemos esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación que es para caída libre. ¿Y qué pasa? Que lo primero para este tipo de ejercicios es identificar el tipo de movimiento que ejecuta cada cuerpo que va a interactuar, ¿no? Entonces, en primera instancia el huevo va en caída libre, ¿ya? Es decir, que su aceleración es debido a la gravedad. Y por otro lado, tenemos a un profesor que, como va a una velocidad constante, eso quiere decir que, su velocidad no varía, por lo tanto la aceleración es igual a cero. De esta manera el profesor va con un movimiento uniforme. Entonces, aquí tenemos la ecuación de las dos dimensiones en caída libre y sabemos que esto es y final igual a y inicial, o sea, la altura inicial, más la velocidad inicial, aquí sería en y, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Si se dan cuenta, aquí yo lo cancelé, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero que todo el huevo se deja caer. Y si se deja caer quiere decir, por ende, que su velocidad inicial es igual a 0. Y 0 por t es 0. ¿Listo? Y listo. Mucha gente se podría confundir y decir que y final, esta sería 0. El punto es que si yo digo que es 0, implica que el huevo que lanza el estudiante va a caer en el suelo, ¿no? La idea es que caiga en la cabeza del profesor. Listo. Entonces, la altura del profesor sería el y final. Entonces, ya sabemos que y inicial simplemente va a ser la altura que ya nos dan, esta altura de 53 metros del edificio IP, menos un medio de gravedad por el tiempo, que aquí enseguida puse 5 metros por segundo por el tiempo al cuadrado. Entonces, de aquí en adelante es despejar. ¿Por qué? Y ahora se preguntan, ¿por qué queremos encontrar ese tiempo? Es decir, que ese tiempo significa que para cuando en ese tiempo determinado el profesor debe estar justo aquí, o sea, en 0 metros, ¿ya? Que sería aquí en 0 metros, para que el huevo le caiga. Entonces, esa es la idea. Por lo tanto, debemos encontrar el tiempo para poder encontrar ya a qué distancia inicialmente debería estar el profesor.
Entonces si despejamos, miren que da menos 5 metros por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, y eso va a ser igual a la altura del profesor menos la altura del edificio IP. Ya sabemos que da negativo, pero nosotros podemos cancelar esos negativos y nos queda positivo. Miren que al final seguimos despejando y nos queda más o menos la raíz de 10.26 segundos al cuadrado. Pero en las dimensiones físicas tendríamos que escoger la raíz positiva. Entonces sabemos que para cuando t es igual a 3.2 segundos, el profesor va a estar en el punto 0 metros donde le caería el huevo. Ahora con ello y sabiendo que el profesor lleva un movimiento uniforme, podemos establecer que la distancia a la que él se encuentra va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Qué pasa? Ya sabemos que x final es 0 metros por el sistema de coordenadas que estamos empleando. Ya, si se dan cuenta, 0 sería este punto, justo el punto de impacto. ¿Listo? Entonces la idea, lo que queremos encontrar realmente es su posición inicial, que sería x sub 0. Entonces, x final 0 metros, eso es igual a la final, todo eso lo despejamos, ¿ya? Y al final nos queda menos 1.10 metros por segundo, que es la rapidez constante que lleva por el tiempo que le tarda en llegar a 0, ¿ya? O sea, al punto de impacto. Y eso nos da que debería estar a menos 3.52 metros. Y que el hecho de que sea negativo simplemente implica lo que expliqué al inicio del ejercicio, que este es el lado negativo del eje en X, ¿no? Entonces hay que atender al sistema de coordenadas. Y eso sería todo y espero